Bueno, yo ahorita digo brevemente poco lo que es la misión de la iglesia y luego explicaré un poco. Les saludo a todos los que están aquí en este encuentro fraterno para participar de este momento de reflexión. El tema que se me ha pedido, bueno, yo ahorita digo brevemente poco lo que es la misión de la iglesia y luego explicaré un poco también los lugares por donde he estado yo en mi vida sacerdotal, la misión que se me han encomendado, y luego también pues ya le daré cabida a que ustedes hagan las preguntas que crean oportunas y necesarias. Entonces comencemos por la misión de la iglesia. ¿Cuál es la misión de la iglesia? En grandes términos, nosotros podríamos decir que la misión de la iglesia es evangelizar. O sea, ¿cuál es la misión de la iglesia? Hablar de la misión quiere decir cuál es la función, cuál es la tarea, qué es lo que le compete a la iglesia. Y por eso la misión es evangelizar. El Concilio Vaticano II va a decir que la iglesia es esencialmente misionera, es decir, su tarea es evangelizar. En los evangelios encontramos el mandato que Jesús dio a sus discípulos, a sus apóstoles, a los primeros cristianos, diríamos. Vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Eso le dice Jesús a sus discípulos. Vayan por todo el mundo. Es más, le va a decir una frase que es muy comprometedora y muy privilegiada, diríamos, ¿no? Vean lo que dice Jesús en el Evangelio de Juan, en el capítulo 20. Vayan como el Padre me envió, así los envío yo. Es decir, el cristiano ha sido enviado por Jesucristo, así como el Padre envió a Jesucristo. ¿Qué tarea más comprometedora? Y esta es la misión de la iglesia. Entonces, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Es decir, no hay nadie que pueda quedar afuera de la acción evangelizadora de la iglesia. Nadie puede quedar afuera. Es decir, todos pueden acercarse y ser partícipes de la misión de la obra de Jesucristo. Nadie queda fuera. Vayan por el mundo. Jesús va a decir también que sus ovejas escuchan su voz. En el Evangelio de Juan también hemos leído en estos días justamente esto, ¿no? Pero también dirá, tengo otras ovejas que no son de este redil, pero también a ellas hay que evangelizarles. Es decir, la evangelización, el mensaje de Jesús tiene que llegar a todos. Es un mandamiento, vayan por todo el mundo a anunciar el evangelio a toda criatura. Es un mandamiento que entraña una grave obligación, pues la salvación está condicionada por la fe y por el bautismo. El que cree y se bautice se salvará, dirá Jesús. O sea, la fe, la salvación depende de la fe, depende de si por la fe hemos aceptado el bautismo. ¿Me están escuchando todos, por favor? Para no estar hablando como solito yo acá. No, sí, padre, se le escucha claro y fuerte. Usted puede continuar y nosotros después que usted termine su intervención realizaremos una sesión de preguntas para que usted nos responda y aclare cualquier novedad. Estupendo. Cualquier duda que tenga. Entonces, la iglesia, por tanto, se encuentra podríamos decir, ante el deber ineludible de evangelizar. La predicación del evangelio, la fe y el bautismo están de tal manera entrelazados que no se pueden separar. La predicación del evangelio, la fe, el bautismo,
son realidades que están íntimamente ligadas. No se pueden separar. Podríamos decir que sin predicación no hay fe. Dirá San Pablo, ¿cómo van a creer si nadie les predica? Es decir, para que puedan llegar a la fe, necesitan que alguien les haga conocer, que alguien les predique, que alguien les dé el mensaje de Jesús. Y sin fe tampoco hay bautismo. Y sin bautismo no hay salvación. Como ven, fe, evangelización, fe, bautismo, son realidades que están íntimamente ligadas y que es tarea, por tanto, de la Iglesia de este anuncio. Aquí nos hacemos unas preguntas. ¿Qué debe hacer entonces la Iglesia? ¿Qué debe hacer cada bautizado? Ustedes y yo, todos los bautizados. ¿Qué debe hacer cada comunidad cristiana? ¿Qué debe hacer? Y respondemos, debemos ser instrumentos fieles en las manos del Señor Jesús. Instrumentos. Nosotros no somos los que salvamos. Nosotros no somos los que damos la alegría y el gozo del creer. No. Nosotros nada más que somos todos los cristianos, cada uno desde su lugar y desde su vocación específica. Cada uno es un instrumento en las manos de Dios, en las manos del Señor Jesús, para llevar a todos el misterio de la salvación, continuando la misma misión que el Padre le encargó a su Hijo Jesús. Y Jesús después nos va a decir, como dije hace un momento, así como los envió, como me envió el Padre, así también los envío yo. O sea, todos el llamado a cumplir la misión de la Iglesia la tenemos todos. La Iglesia tiene como tarea esto, la evangelización. No, más adelante lo volveré a repetir, pero la Iglesia no tiene otra tarea, no tiene otra función que la de evangelizar. Cuanto más se evangelice, más se robustece la propia fe, la fe de cada uno de nosotros, la fe de la comunidad. Dar la fe con entusiasmo es la mejor manera de agradecer a Dios el don de la fe. Si estamos contentos por el don que hemos recibido, el don de la fe que hemos recibido, entonces vamos a ser anunciadores de su mensaje de salvación. Yo creo que yo en estos días de Pascua me he matado diciendo un poco y he querido un poco hacer entender a la gente que si no creemos en esa presencia real del resucitado, de esa presencia viva, no seremos testigos, Nos quedaremos con una fe muy bonita, diríamos, muy elocuente, pero que no se traduce en obras en la vida. Ahora, más que mirarnos a cada uno en particular, mirar a toda la Iglesia, demos una mirada también a la comunidad cristiana, a la parroquia, al grupo al que pertenecemos. O sea, demos una mirada ahí. Sí, es verdad que este es un compromiso muy personal, pero quiero hacerles caer en cuenta de una cosa. En esa pequeña comunidad donde estamos nosotros, que como digo, la parroquia, el grupo juvenil, en el caso de ustedes, allí se centra para cada uno la Iglesia Universal. La Iglesia Universal no es una realidad amorfa, es decir, sin forma, una realidad ahí que uno no sabe dónde. No, la Iglesia es una realidad concreta, que se realiza, que vive, que actúa en ese pequeño grupo, en esa pequeña comunidad, en ese pequeño encuentro, en esos cuantos jóvenes que se reúnen para compartir la fe, para compartir su esperanza y la alegría. Allí está la Iglesia presente. En esa pequeña comunidad se centra para cada uno la Iglesia Universal.
Y en esa comunidad desarrolla cada uno la labor que le toca como miembro de la iglesia. Es decir, allí. Por eso, cada uno, cada cristiano, cada bautizado tiene la tarea de ser anunciador desde su espacio. ¿Qué desafíos tenemos? ¿Qué desafíos tenemos? Tenemos que decir que son muchos, nosotros nos encontramos con mucha gente que aún no conocen a Jesús. No es necesario irse al África, no es necesario irse a los países, qué sé yo, de tinte comunista para encontrarse con ateos, encontrarse con gente que sin ser atea, sin embargo, viven una vida sin Dios. Es decir, nos encontramos con tanta gente que no conocen a Jesús. Y hay veces, muchas veces sin culpa de ellos. Yo conozco mucha gente que la fe no es para ellos gran cosa y no le interesa oro. Y cuando he llegado a tener una amistad con ellos y he logrado hablarle un poco de la necesidad de acercarse a Dios, ellos comienzan a abrir los ojos y comienzan a decir, es que a mí nunca me mandaron a la catequesis, a mí nunca me llevaron a la iglesia, yo nunca fui a la iglesia. Cuando yo tenía 20 años fui por primera vez a la iglesia, y eso porque se casaba un amigo. Entonces, hay gente que no cree, que es escéptica, que es agnóstica, no por una decisión personal, por una opción personal, no. Es porque han crecido en un medio, en un ambiente donde no se le ha brindado la posibilidad de creer. Y esa posibilidad no la han encontrado, en primer lugar, en los padres, no la han encontrado, pero tampoco la han encontrado en sus amigos. Tantos amigos que quizás por miedo, por temor, nunca hablaron, o por falta de convencimiento, nunca le hablaron a su amigo de la fe, de ir a la iglesia, de participar en algún encuentro. O sea, hay mucha gente, lo que quiero decir que hay mucha gente que no cree y que vive en un agnosticismo, en una incredulidad, no por culpa propia, es porque nunca nadie le ha hablado de Dios. Esto es verdad. Y esa gente la encontramos también nosotros en nuestro medio, a nuestro alrededor, dentro de nuestros compañeros de trabajo, de estudio. Allí encontramos a gente que vive sin sabor su fe. Quizás son bautizados, pero más allá no han llegado. Entonces, la gran tarea de la iglesia, vuelvo a repetir, es evangelizar, entendiendo por iglesia que somos todos los bautizados. A todos nos toca llevar el anuncio gozoso de Jesucristo a toda criatura. La iglesia, ya lo dije hace un momento, pero lo vuelvo a repetir y con énfasis, la iglesia está en el mundo para evangelizar, no está para otra razón, no está por otro motivo. La iglesia no es una ONG que hace una obra del bien, que hace un encuentro, una reunión. La iglesia no es un departamento del Ministerio de Salud. La iglesia no es un espacio donde extiende la mano, yo qué sé, estas instituciones del gobierno encargado de lo social. No, la iglesia va mucho más allá. La iglesia tiene una tarea de anunciar la buena noticia de la salvación a todo hombre y a toda mujer. Y para ello, lógicamente, se sirve de las acciones, de hacer el bien, de crear las escuelas, los colegios. La iglesia ha sido pionera en proporcionar al hombre, a la humanidad, una formación integral. A la iglesia le ha preocupado el hombre en su integridad. Y por eso, donde ha ido la iglesia, allí ha habido colegio, allí ha habido centro de salud, allí ha habido, qué sé yo, atención de una u otra manera. Sí, hospitales. Si uno lee la historia de la vida de la iglesia y la historia de los pueblos, uno se da cuenta que ¿quién creó el primer hospital, el primer centro de atención a los enfermos? Es la iglesia.
en lugares inhóspitos. La universidad, la iglesia. Esto no lo dice el mundo. No le dice el mundo porque, claro, ahorita el Estado se constituye el Estado, ¿no?, en ese gran ente de bienestar. Pero la iglesia es anterior a los estados. Pues, los estados tienen a duras penas 2 siglos y nada más, ¿no? Los estados modernos. Bueno, eso es un espacio de una profunda y honda reflexión. Yo, que soy de acá, que somos de esta tierra nuestra, yo soy testigo, por ejemplo, ¿quién fue el que inició toda la gestión para que en Honorato Vázquez, que es mi pueblo, hubiese un colegio? ¿Quién fue el que inició la gestión con sacrificio, con peleas, con calumnia para el colegio de San Pablo de Pueblo Nuevo? El padre Alberto Ferri fue el promotor, el impulsor. En Santana, la otra vez leyendo algunos libros históricos de nuestro pueblo manabita, en Santana, el primer colegio es el colegio Horacio Hidrobo. Y el colegio Horacio Hidrobo se inició por la gestión de un sacerdote que quizás hemos escuchado hablar, un sacerdote quiteño que llegó aquí hace mucho tiempo y que vivió aquí, el padre Sosnava, Gerardo Sosnava. Él inició, el que estuvo al frente, para decir cómo la iglesia se ha preocupado por... Y eso es evangelizar. Evangelizar es procurar el bien a los hermanos, es anunciar desde la palabra de Dios, hacer el bien a los otros. Eso, bien. Pero bueno, continuemos un poquito más rápido. La iglesia es un campo inmenso que abarca a todo el mundo. Pero la iglesia tiene parcelas, multitud de parcelas, que no rompen la unidad de la iglesia, sino que todas se conjugan o se unen en la misma y única iglesia. Entonces entendemos eso de cuidar cada uno de nuestro metro cuadrado. Es decir, ustedes, yo, cada uno tiene que cuidar de su parcela, de su metro cuadrado. Es decir, de esa parte de la iglesia que me toca a mí, que está a mi alrededor y de la cual yo soy responsable. Tú eres responsable como cristiano de tu hermano, de esa gente que Dios ha puesto cerca tuyo. Si eres un hombre, una mujer de fe, tú tienes que conducir a esa gente, a tus amigos, a los que están a tu lado, a los que Dios ha puesto por una u otra razón cerca de ti, tienes que conducirlos a Dios. Es entonces cuando se siente la urgencia del apostolado. Ustedes han escuchado hablar del apostolado. El apostolado es sinónimo de evangelización, es decir, llevar el anuncio del evangelio a todos. Y no podemos quedarnos entonces, si somos creyentes, no podemos quedarnos con los brazos cruzados, cuando hay tanto que hacer por Jesucristo, por la iglesia, por su reino. Entonces, los medios, hablemos un poquito rápidamente también de los medios que la iglesia pone a nuestra disposición para evangelizar. Esos medios, podríamos decir, son muy antiguos, pero resultan siempre nuevos, como el Evangelio. El Evangelio es tan antiguo, pero siempre tiene la novedad de esa palabra de Dios que no pasa nunca. Entonces, ¿cuáles son esos medios a través de los cuales la iglesia pone a nuestra disposición y a través de los cuales nosotros podemos ser testigos, podemos evangelizar? A ver, les digo algunos. Por ejemplo, la catequesis. La catequesis es una manera de evangelizar a niños, a jóvenes, adultos, porque hay que reconocer y hay que tener presente que la evangelización, la catequesis, no es cuestión de niños. También hay catequesis para jóvenes, también hay catequesis para adultos, también hay catequesis para padres de familia, ¿sí? Y podría hacerse una catequesis para profesionales, por ejemplo, ¿no? Entonces,
un anuncio del Evangelio, diríamos, adecuado a la realidad de cada uno o a la realidad social en la que vivimos también. Porque no es lo mismo evangelizar, no será lo mismo evangelizar a un grupo de ricos, de gente pelucona, que hay que evangelizar a los pelucones también, pero no será lo mismo evangelizar a pelucones que evangelizar en un pueblo, en un barrio de pobreza, de miseria, ¿no? O sea, allí el evangelio habrá que decirles a uno de una manera y al otro el evangelio de otra manera. O sea, pero a todos recibirán el anuncio de Jesús. Entonces, la catequesis es una manera de evangelizar y una manera que está a nuestro alcance para evangelizar. Entonces, allí podemos nosotros ser evangelizados, ser catequizados, ¿no? Pero también podemos dar catequesis. La liturgia, otro medio a través del cual también la Iglesia lleva el anuncio del Evangelio. La liturgia es toda la vida, toda la acción sagrada que la Iglesia realiza, ¿no? Todo eso forma parte de la liturgia. La liturgia hay la liturgia de los sacramentos, la liturgia de la Eucaristía, la liturgia de la confesión, la paraliturgia, la liturgia de la palabra de Dios. O sea, toda la acción sagrada forma parte de la liturgia. Es la acción, diríamos, del pueblo de Dios, que el pueblo de Dios tributa a Dios para alabanza y gloria de su nombre. Esa es la liturgia, ¿no? Y la liturgia, por eso mismo, también es el patrimonio de la Iglesia, a la cual nosotros los cristianos nos unimos como una manera de evangelizar. La Iglesia llega a tantas o a tantos a través de la evangelización, de la oración, de la participación en común. La oración también es una manera concreta de evangelización. Cuando oramos, evangelizamos. Cuando pedimos por otro, evangelizamos. Cuando nos unimos para orar, vivimos la fraternidad y evangelizamos. La obra social de la Iglesia, por ejemplo, ¿no? Lo que, si bien es cierto, no es la tarea propia y principal de la Iglesia, porque la Iglesia no fue mandada al mundo para crear hospitales y crear colegios y para crear instituciones de servicios sociales. No, la Iglesia, eso es propio del Estado. La Iglesia tiene otra tarea, es el anuncio de una buena nueva, de un mensaje de salvación, de vida y de vida para siempre. Pero lógicamente este mensaje tiene que ir acompañado de gestos, de acciones. Yo no puedo anunciarle a un pueblo hambriento, a un hombre hambriento, el evangelio diciéndole Dios te ama, Dios te quiere, Dios te bendice y Dios, tú eres todo para Dios y yo no comparto mi pan comiendo, no lo comparto con ese hombre hambriento. Entonces, la evangelización, cuando yo le digo a Dios, Dios te ama, Dios te quiere, Dios no te olvida, tú eres importante para Dios, pero tiene hambre, yo reconozco que mi pan tengo que partirlo con ese hombre, como el gesto de que Dios es bueno, de que Dios se preocupa por él. Eso es evangelizar. La evangelización no puede estar hecha solamente de palabras, sino de signos, Tiene que estar acompañada de los signos. Eso es evangelizar. No es el anuncio solamente, diríamos, retórico de una verdad que nosotros decimos que es verdadera, aunque parezca tautológico, sino es una verdad que anunciamos y que la vivimos al mismo tiempo. Eso es bonito y eso es lo tremendamente hermoso de nuestra fe. Y bueno, y aquí es donde entra también el testimonio que es imprescindible. Siempre, creo que hay que tener presente que el mundo de hoy, el de siempre, al mundo lo convencen los testigos, no los maestros. ¿Quién convence al mundo? Los testigos, no los maestros. Los maestros enseñan la teoría. Los testigos son los que convencen al mundo, porque los testigos dicen, como dijeron los apóstoles, nosotros somos testigos de esto y por eso estamos aquí con ustedes.
y por eso estamos dispuestos a dar la vida, y por eso queremos obedecer a Dios antes que a los hombres. Nosotros somos testigos. Esa es la evangelización. Esa es la manera de evangelizar, la manera más genuina, más auténtica, elocuente de la evangelización. Es una evangelización que se hace ejemplo, que se hace testimonio, que se hace un signo concreto del evangelio. Bueno, nosotros somos testigos, ustedes y yo, queridos jóvenes, queridos amigos, nosotros somos testigos de esta presencia de Jesús. La Pascua nos ayuda a llegar a esta certeza de fe. Dios está con nosotros, Dios nos abandona, Dios nos quiere, Dios camina con nosotros. Es el Dios con nosotros. Bueno, y esta es la tarea de la iglesia y por ende la tarea de cada hombre, mujer que ha sido llamado a ser parte de la iglesia por el bautismo. Y ahora les comento rápidamente también, ¿qué tiempo tengo todavía, querido Toñín, o el que me quiera responder? Estamos bien con el tiempo, padre. Usted unos 10 minutos pueden continuar su intervención y hay 10 minutos de la ronda de preguntas. 10 minutos puede continuar, unos 10 o 15 minutos y ahí comenzamos la ronda de preguntas. Entonces, les hablo ahora de esta segunda partecita que es los lugares donde estaba. O diríamos, ¿cuál es la misión en esta gran misión? ¿Cuál es la tarea concreta que la iglesia a mí me ha encomendado? La iglesia a mí me ha encomendado, cuando yo me ordené me ordené sacerdote el 13 de julio de 1986. O sea que en este 13 de julio próximo yo cumpliré 25 años de sacerdote. Cuando yo me ordené sacerdote primero me quedé allí en mi pueblo donde fui ordenado, porque yo me ordené en Honorato Vázquez, allí en esa iglesia, en el patio afuera, porque la iglesia era muy pequeñita, en el patio detrás, en una cancha grande, allí me ordenaron sacerdote. Y el obispo, que ese entonces era Monseñor Luis Alfredo Carvajal Rosales, me dejó allí ayudando en la parroquia de Honorato Vázquez, que en ese entonces atendía Pueblo Nuevo, La Unión, toda esa parte grande, inhóspita, muchos lugares inhóspitos en ese entonces, que llega ya hasta los límites con Guayas, con Balsar. Bueno, todo eso yo estuve de misión allí en julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, 5 meses estuve por allá. En ese entonces el padre Alberto Ferri, que era mi párroco, un hombre santo, de verdad, se fue a Italia de vacaciones después de tantos años que no había ido, y yo me quedé un poco ayudando allí en la evangelización de esos meses. De allí el obispo me quiso traer acá a Puerto Viejo y yo le pedí que por favor, yo quería estar en una parroquia así como de campo, y me ofrecí voluntariamente a ser párroco de Picuazá. Picuazá en ese entonces estaba pasando por una situación muy difícil, estaba prácticamente excomulgada en entredicho, porque habían sacado un sacerdote de allí de casi a la brava, a la fuerza, lo habían querido golpear, y el sacerdote se fue, el padre Buenaño, y ese pueblo quedó sin sacerdote. Estuvo 2 años sin sacerdote. Y a mí me dio pena que esa gente de verdad estaba como ovejas sin pastor, y entonces pedí que me mandaran a Picuazá. Y entonces Monseñor Carvajal me nombró párroco de Picuazá. Yo llegué a Picuazá en inicio de diciembre de 1986. 1986, con 5 meses de ordenado sacerdote. Y allí me quedé, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre. No, hasta agosto. 8 meses, 9 meses me quedé de párroco de Picuazá. Trabajé con esa gente de una forma bonita. Después de 2 años que ellos no estuvieron de párroco,
estaba la iglesia vieja, la casa vieja, un trabajo de evangelización dura, fuerte, con los picuazos que no son nada fáciles, pero son buena gente. Y yo comencé a evangelizar ese pueblo y trabajé verdaderamente con mucho anhelo y mucho entusiasmo. Y de allí el obispo me mandó a, también eso forma parte de la misión, ¿no? La misión de la formación, para luego poder dar. Me mandó a Roma. En Roma estuve 4 años, estudié, porque así también me lo pidieron, derecho canónico. Saqué el doctorado, primero la licenciatura, después el doctorado en derecho canónico, y terminado el doctorado me regresé después de 4 años, casi 4 años, y regresé acá en el 91. Yo me fui en el 87, o en septiembre del 87, y regresé en el 91 y fui nombrado párroco de Santa Ana a mi llegada allá. En Santa Ana, que yo hasta ahora fue una experiencia muy bonita, una experiencia realmente maravillosa. También llegué en una situación muy difícil, también con un problema de un sacerdote, un colombiano, padre Iván Ochoa Londoño, que estuvo de párroco. Estaba ya comenzada la iglesia, entré en conflicto con Monseñor Ruiz. Hubo una desobediencia muy grande de parte del padre Iván. No quería salir, y el obispo que tenía que salir, y yo llegué en ese entonces y me dijo: tú vas allá a Santana, y vas allá a Santana porque tú ya tuviste experiencia en Picuazá. Me nombraron párroco de Santana, y fui a Santana. Entramos allí con relajo y con todo, con bullas, con eso, en situaciones que no se imaginan, y me quedé allí. Y el obispo me quiso dejar allí en la parroquia diciéndome: pues yo a este sacerdote no lo dejo aquí solo, necesito que 5 familias, 5 padres de familia lo acompañen por lo menos los primeros días. Bueno, se quedaron allí conmigo 5 hombres, entre ellos un hermano mío. Por la noche me encontré con 5 personas extrañas, bueno, con 4 porque uno era hermano mío. Y yo los mandé a toditos a la casa preguntándole: eran padres de familia, vayan a cuidar a su mujer y a sus hijos, a mí déjenme aquí. Me quedé esa noche con mi hermano, y al otro día mi hermano también lo mandé a la casa. Y me quedé allí de párroco, y bueno, comencé a trabajar con la gente, comencé incluso una cercanía y una amistad con la gente que era contraria, no contraria a mí, sino contraria al cambio del otro sacerdote. Un poco gente belicosa, gente mal formada, gente con unos antecedentes no tan buenos, pero yo me les acerqué a ellos, conversé con ellos, hablé con ellos, me hice amigos de ellos, y con ellos pudimos ya ir suavizando las cosas mejoraron. Comencé a trabajar en la iglesia, allí no había iglesia, hice la iglesia nueva, y también se me cayó después de unos meses allí, se me quedó parte de la iglesia, parte de la casa parroquial. Hicimos la casa parroquial nueva, hicimos también las aulas de catequesis, el edificio grande de catequesis que está allí todavía, con ayuda de unos amigos, con ayuda concretamente de Emilio Ruperti, que en ese entonces era diputado. Bueno, nos movimos tremendamente, conseguimos dinero, recursos, con todas las dificultades, con amigos y con cosas. Me ayudó la conferencia episcopal, hicimos trabajamos con la gente, con actividades, y al mismo tiempo evangelizaba. Formamos las comunidades, hicimos una comunidad muy bonita. La pastoral juvenil fue una maravilla, habían como 600 jóvenes en la pastoral juvenil. En la Pascua Juvenil celebrábamos toda la Pascua, una semana entera, allí mismo en Santana. Todos los jóvenes se quedaban, todas las familias acogían a 2, 3 jóvenes. Y fue una experiencia muy bonita. La catequesis fue una de las catequesis mejor organizadas en mi vida de párroco. Muy bonito, fue una experiencia muy linda, 9 años allí. En esos 9 años estuve casi un año, en el 96 estuve en Colombia haciendo unos módulos, unos cursos en el ITEPAL, Instituto Teológico Pastoral para América Latina. Viví en Bogotá casi un año, regresé nuevamente a Santana, y después de Santana, para resumir rápidamente, me nombraron rector del Seminario San Pedro en el año 2000, cuando tenía 40 años.
Fui al Seminario de San Pedro, me quedé 6 años allí, 3 como vicerrector, 3 como rector. Después de estar allí 6 años, que es agotador, me mandaron a La Dolorosa de Manta. Estuve 2 años de párroco en La Dolorosa de Manta. Trabajamos allí esos 2 años y luego me nombraron, vino el cambio de obispo, salió Monseñor Ruiz, entró Monseñor Voltolini. Voltolini me pidió que viniese a ayudarle acá, me hizo vicario general y me hizo párroco de la Merced, donde estuve 8 años trabajando. A los 8 años me cambiaron, ya cuando él estaba a punto de salir, me cambió a Colón. En Colón estuve 3 años de párroco y después de Colón estoy en la gloriosa parroquia del Espíritu Santo de los Bosques. Y aquí estoy ya 2 años, enero, febrero, marzo, abril, mayo, 2 años, casi 3 meses. No, 2 años, 3 meses, 2 años, casi 4 meses. Aquí estoy. Llegué el 20 de enero. El 20 de enero. Entonces, 20 de enero del 2000, ¿qué? 2000, del 2019. 17, 18. No, 2018. 18. Sí, 18. Exactamente. Y aquí estoy, no sé hasta cuándo me soporten, hasta cuándo me tengan, hasta cuándo el obispo quiera. Y aquí estoy de párroco, pero al mismo tiempo estoy de vicario ecónomo de la arquidiócesis. Tengo mucho trabajo en la arquidiócesis. También en el campo jurídico ayudo en los tribunales. Soy profesor en el colegio, en el Seminario de San Pedro, profesor desde que inició el seminario, desde el año 1993. Soy profesor en el seminario de Derecho Canónico. Bueno, he dado todas las materias allí porque al inicio no había los suficientes profesores y a mí me tocó tocar Sagrada Escritura, liturgia, documento de la Iglesia, ética y lógica, filosofía, corte y confección. Mentira, corte y confección no digo de broma. Me tocó dar. Entonces hasta ahí llego. Pues, ¿alguna pregunta? Bueno, sí, creo que muchas gracias, padre, por su intervención. Vamos a empezar la ronda de preguntas. Pues, aquí tenemos gente de todas las edades, padre. Déjenme decirle que es una actividad que empieza de la pastoral juvenil, pero usted sabe que la juventud no se mide por edad, sino se mide por el corazón y por las acciones. Entonces, tenemos de aquí de todas las edades. Sí, entonces alguien que quiera realizar una pregunta al padre Vicente sobre lo que es la misión, sobre las actividades que ha hecho o sobre alguna duda que tengan. Yo quiero preguntar. Pregúntense, Zenaida. Padre, hola, soy Zenaida. Hola, Zenaida, ¿cómo te va? Yo aparte de sentirme orgullosa de ser de esta parroquia, yo tengo un orgullo gigante por los jóvenes, por esta pastoral juvenil. ¿Qué siente usted al ver este grupo de jóvenes motivados y que se preocupan tanto por la comunidad, tanto nuestra como del resto de las personas? Bueno, indudablemente que siento alegría porque la iglesia es eternamente joven y indudablemente que la juventud es un concepto que trasciende las edades. Pero sin embargo, la edad siempre es una cosa hermosa. La juventud es el periodo más hermoso de la vida, donde se ponen los fundamentos y de donde una vez puestos esos fundamentos se construye la vida. Entonces la iglesia va a continuar y va a continuar vivita y presente si hay jóvenes que realmente, entendiendo su fe, dan la vida por ella. Entonces, los jóvenes tienen que ser los protagonistas en el anuncio del Evangelio. Hay que ayudarles a ellos a ser creyentes, pero creyentes de alma, vida y corazón. Y entonces, ¿cómo no me voy a alegrar, lógicamente, que los jóvenes, que haya presencia juvenil en la parroquia, que los jóvenes estén animosos y quieran también compartir su fe con los demás? Entonces, es una alegría que comparto y es la alegría también por la que estoy aquí. De lo contrario, no estaría ni aquí. Muy bien. Gracias, padre.
Ok, Zenaida, un abrazo. ¿Alguien más con otra pregunta? Muchas gracias, señora Zenaida, por participar. ¿Alguien más? David. Sí, David, para todos y para el padre Vicente. Mi pregunta es que si hay alguna diferencia entre los misioneros cristianos, o sea, la labor que hacen los misioneros cristianos y los que hacen labor social. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la labor social es una cosa necesaria y buena, y lógicamente siempre va en provecho de los demás. Lo que pasa es que la vida cristiana, el cristiano, hace labor social, pero no la hace labor social solamente desde esa perspectiva de condolencia, de humanidad, sino desde un concepto todavía mucho más superior. Yo hago el bien no solamente porque el otro tiene una dignidad humana, yo la hago porque es un hijo de Dios. Y eso me va a ayudar a superar muchas mezquindades humanas, porque a veces cuando yo hago el bien, normalmente, humanamente, puedo estar como llamado a hacer el bien solamente a mis amigos, a mis compañeros, a la gente que me aplaude, y al que se portó mal conmigo, al que un día no me sirvió, a ese no le ayudo. En cambio, la fe cristiana supera todas esas mezquindades humanas. La fe cristiana llega incluso a amar a los enemigos y a hacer el bien a los que les persiguen y calumnian. Esa es la distinción. O sea, está bien que una persona haga labor social y haga el bien, pero está mucho mejor que lo haga desde su ser cristiano, porque desde su ser cristiano no buscará prebendas humanas, no buscará beneficios humanos, sino buscará simplemente la gloria de Dios. Esa es la respuesta que te puedo dar respecto a la distinción de uno y otro. Muchas gracias, padre, por responder la pregunta. Muchas gracias, David, por participar. La señora María Amelia Bravo tiene una pregunta. María Amelia está allí, la eternamente joven. Claro, la señora Amelia pregunta. Gracias. Bueno, primero, gracias a Dios, gracias al Padre y a ustedes, chicos, por estar motivándonos a todos y esta serie de eventos. Yo creo que nos llena el alma, nos llena de gozo, por lo menos es lo que, como así me siento. Y gracias, Padre, por ese lindo compartir suyo de esta mañana. Y bueno, yo quisiera hacerle una pregunta ¿cuál es, entendemos la misión que nos dio el Señor, ¿verdad? O que le dio el Señor en ese momento a los apóstoles: vayan por el mundo y anuncien el Evangelio. Y esa es la misión. Pero yo quiero un poco situarme en nuestro hoy, en nuestro mundo actual. ¿Cuál sería la misión que nosotros tenemos que seguir? ¿Cuál es la misión que nosotros tenemos que cumplir en este momento? Bueno, yo pienso que allí habrá que ubicarse, como digo, desde la condición de vida de cada uno de nosotros, porque, a ver, tú eres una madre, una esposa, una madre de familia, una educadora. Muy bien. Ese es el campo desde donde tú tienes que anunciar el Evangelio. Ese es el campo. Que es un campo distinto al mío. Porque yo no soy ni padre, ni madre de familia, ni esposo, ni esposa. Soy sacerdote y yo tengo que anunciar el Evangelio desde mi lugar. Entonces, cada uno desde el lugar, desde la vocación específica que ha recibido de Dios, tiene que convertirse en un anunciador. ¿Cuál es el lugar? El lugar es, entonces, tu familia, todo lo que significa tu familia, tu ambiente de trabajo. De ese ambiente tú tienes que anunciar el Evangelio. Ese anuncio del Evangelio que pasa por tu solidaridad, por tu veracidad, por tu rectitud de vida, por tu amistad sincera. Esas son maneras concretas del anuncio del Evangelio. Desde tú hacer las cosas con honestidad y bien, ¿no? O sea, ¿cuál es la manera concreta como los laicos, los profesionales pueden anunciar el Evangelio? Haciendo las cosas bien. Por ejemplo, un profesor, uno que enseña, un abogado, un médico, ¿cómo anuncia el Evangelio? Primero siendo buen médico, siendo buen profesional, siendo buen maestro. Esa es la manera de anunciar el Evangelio, haciendo las cosas con rectitud, no porque lo vean ni porque tengan que. La manera de anunciar el Evangelio es esa,
haciendo las cosas bien. Por eso hay un santo que a mí me gusta mucho, San José María Escrivá de Balaguer, que decía que la santidad se consigue en labores ordinarias de cada día, en las labores ordinarias, haciéndolas extraordinariamente bien. Esa es la manera de conseguir la santidad y, por tanto, también de anunciar el Evangelio. Gracias, Padre. María Amelia, con mucho gusto, un abrazo. Muchas gracias, señora María Amelia. Vamos con las 3 últimas preguntas. Empezamos con Angélica Victoria Guillén Pinargote, que alzó la mano para hacer una siguiente pregunta. Buenos días, muchas gracias por la invitación. ¿Quién es? Economista María Amelia. Padre, es la señora Angélica Victoria Guillén Pinargote. Ya, señora Angélica. Buenos días, padre. Buenos días con todos. Hola. Buenos días. Bueno, me llamó mucho la atención, padre, la forma en cómo usted menciona el Evangelio hacia los demás. Y tengo una pregunta muy puntual, tal vez si me puede usted orientar. ¿Cómo puedo yo ayudar a alguien cuando evangelizo la palabra de Dios, pero la persona que recibe ese evangelio, como usted lo mencionó, a veces en un consejo, a veces en una palabra, esa persona que recibe esos consejos o esa palabra de Dios a través de uno, impone el carácter o las creencias estructurales mentales de esa persona? ¿Cómo podemos nosotros llegar a ese ser con ese consejo o con esa palabra a través de nosotros que somos ese instrumento? Yo creo que allí hay, vean, nosotros no es que tenemos la varita mágica para cambiar la mentalidad, la conducta de alguien. Nosotros somos simplemente instrumentos. Quien cambia, quien modifica, quien convierte es Dios. Nosotros nos toca ser instrumentos nada más de Él. Entonces, yo pienso que a veces nos olvidamos de una cosa, porque a veces como que queremos nosotros como convertir al otro, hacer cambiar al otro, hacer entender a alguien el otro. Y sí, ese es un deseo bueno y sano, pero por eso mi intervención, mi ser instrumento de las manos de Dios tiene que llevarme también a un saber encomendar y poner las cosas en la mano de Dios. Yo creo que si tú quieres, por ejemplo, te pongo el ejemplo de Santa Mónica, cuando quería cambiar la vida y la mentalidad de su hijo Agustín, que estaba todo, diríamos, en caminos equivocados. Esa mujer, además de decirle algunas palabritas, pero más que decir unas palabritas, ¿cómo hizo? Orando por él. Rezaba por él, se mortificaba por él, se sacrificaba por él, y así le llegó la conversión a Agustín, que luego fue un gran santo de la iglesia, San Agustín de Hipona, uno de los santos más grandes que ha tenido la iglesia. ¿Pero cómo? A través de la oración. ¿Cómo esa madre convirtió a su hijo? A través de la oración, del sacrificio, del esfuerzo, de la renuncia, de su vida humilde, logró convertir a San Agustín. A veces nosotros queremos convertir a los demás a punta de garrotes, a punta de palos y a punta de, quizás, o de palabras bonitas, ¿no? Y sí, será necesario alguna vez algún estirón de oreja, será necesario alguna vez alguna palabra comprensiva necesaria, es necesario todo eso, pero sobre todo no te olvides de orar por esa persona, a quien tú tratas, con quien tú quieres ayudarle, reza por él y verás que Dios no dejará de escucharte. Muy bien. Muchas gracias. Un abrazo. Cuídate. Muchas gracias, Angélica. Vamos con la siguiente pregunta por parte de Kevin Lucio. Bien. Kevin Lucio, de la Pastoral. Buenas tardes, padre. Mi pregunta es, ¿cómo nosotros sabemos cuando Dios nos llama a hacer una misión? ¿Cuál es como la señal que nos da para nosotros decir, chuta, Dios nos está llamando a cumplir a nuestra sociedad, a nuestro entorno? Ya. Fíjate, es lógico que Dios no nos hará una llamada telefónica y nos mandará un mensaje por WhatsApp, ¿no? Seguro que no. No es la forma. Yo te cuento un poquito cómo yo entendí que Dios me llamaba, por ejemplo, al sacerdocio.
Y yo no quería ser sacerdote. Algún rato ojalá que pueda contarles cómo fue mi vocación. Yo no quería ser sacerdote. Yo me rehuía. Pero ¿cómo yo descubrí que Dios me quería eso? Porque había un pensamiento persistente en mí, que por más que yo trataba de rechazarlo, de rehuirlo, y decía no quiero, sin embargo ese pensamiento no se apartaba de mí. Yo llegué a entender que eso era el llamado que el Dios me estaba haciendo. Y un llamado que permaneció y que sigue siendo todavía hoy en día, lo sigo sintiendo, ¿no? O sea, no es una cosa que solamente fue de un momento, algo de lo que yo mismo me convencí. Entonces, yo digo, Dios va dando signos y me presentó, fui conociendo ciertas personas que me hablaron de la vocación sacerdotal y todo eso me fue ayudando un poco y yo decidí luego, porque la decisión es mía. Entonces, ¿cómo uno logra descubrir qué es lo que Dios me está pidiendo? Cuando tú de una u otra manera sientes el deseo de servir y Dios te va mostrando maneras concretas, oportunidades para que lo hagas. Yo creo que ese es el momento de decidirse para decir, lo hago. Porque también puedes decir, no lo hago, a pesar de que tú sientas la necesidad de servir y cuando Dios te presenta la oportunidad no lo hace. O sea, yo creo que es allí donde te toca dar el segundo paso, porque no solamente es quedarte pensando en que te gustaría servir, sino que cuando llegue la oportunidad de servir, lo hagas. Yo digo que hay que unir lo que tú vas sintiendo en tu corazón, esos impulsos que son mociones del Espíritu Santo también que va poniendo en el interior del hombre, pero que necesita la respuesta humana. La respuesta humana es indispensable para poder también hacer la voluntad de Dios. Entonces, cuando tú sientas que hay algo que te llena, que te da felicidad, que te da gozo, que realmente que es bueno y puro, yo creo que ahí está el llamado de Dios. Ahí está el llamado de Dios para que tú pongas de tu parte y lo hagas. Porque no basta con que tú sientas, por ejemplo, ahorita la necesidad de ayudar a un señor que se cayó. Ay, pobrecito, se cayó. Y sí, tú estás de acuerdo en ayudarlo, pero no lo ayudas, entonces eso no sirve de nada. En cambio, si tú sientes esa, digamos, el dolor de ese hombre que se cayó, te da pena, pero al mismo tiempo te pones en acción, lo haces. ¿No? Entonces a veces, como digo, Dios nos sigue llamando, lo que pasa es que nosotros no le respondemos y no le hacemos caso. Dios sigue llamando a tantos hombres y mujeres, a tantos jóvenes, a muchos servicios, a muchas cosas buenas, pero nosotros por comodidad, a veces por miedo, a veces por temor, a veces por respetos humanos, no le respondemos a Dios. Y es eso lo que hay que romper. Hay que romper los respetos humanos, los miedos, para decirle a Dios sí, cuando yo siento que eso que me está pidiendo es cosa buena, que me hace sentir feliz, que me realiza. No sé si te he respondido, pero creo que por ahí va la cosa. Un abrazo. Cuídate. Muchas gracias, padre. Ya, mijo, cuídate. Gracias, Kevin. Vamos con la última pregunta por parte de Giancarlo Moncayo. Giancarlo. Hola. Giancarlo, por ahí anda. Giancarlo, ¿cómo te va? Aquí en Bajordita. Así veo. Está rechonchito, está rechonchito. Padre, una pregunta. Hay dos cosas que creo que puedo destacar o que a mí me llamaron más la atención de lo que lo. Y fue, en primer lugar, el hecho de hacer las cosas por el sencillo hecho de identificar en los demás una dignidad humana que se le atribuye por el solo hecho de ser hijos de Dios. Y lo segundo, el hecho de ejercer una misión dependiendo del lugar en el que estoy, ¿no? El punto en el que yo me encuentro. Entonces, a mí me queda un poco la duda, ¿cuál es la misión hoy de la Iglesia Diocesana, considerando que estos valores intrínsecos que se le atribuye a una persona ya no son tan fijos como antes podíamos pensarlo? Hace unos días vimos que ha sido, bueno, que ya la Corte Constitucional decidió que debía despenalizarse el aborto en casos de violación. Entonces, cuando estos valores intrínsecos que nosotros consideramos inamovibles son modificados, yo siento que las cosas
se dan para que choque un poco el intento que uno puede hacer con las intenciones de las demás personas. ¿Cuál es la misión de la Iglesia Diocesana en este momento? La fidelidad a la tarea encomendada. Yo pienso que esa es la misión, la fidelidad de lo que ella está convencido. Es decir, podrán haber, porque la verdad no se encuentra ni en lo que la mayoría le dice, ni en la afirmación de alguien. La verdad tiene una entidad propia que nadie puede destruir. Y yo creo que la Iglesia, como tarea, es eso, permanecer fiel a la verdad que ha recibido. Y podrán, sí, efectivamente, esta aprobación de la Corte Constitucional del aborto en caso de violación, pero que esto uno se da cuenta perfectamente que es una apertura a cualquier aborto, porque a partir de allí se puede decir fue violación, fue esto, pueden haber argumentos para tirar abajo cualquier cosa, todo puede ser justificado por ese lado, ¿no? Además de que progresivamente va a abrir la puerta para que se vaya aprobando de forma gradual. Exactamente. Entonces, yo creo que la tarea de la Iglesia es permanecer fiel a la verdad, continuar diciendo lo que siempre hemos dicho, de que la vida es un valor inviolable, que nadie tiene derecho sobre la vida, que una vez concebida la vida en el vientre de la madre, desde el primer instante de su concepción, se independiza ya de los otros. Tiene una vida propia, y entonces tiene que ser respetada. Y yo creo que esa verdad, a pesar de la aprobación de la ley, de esta ley humana, la Iglesia tiene que seguir proclamando la verdad. Y habrán muchos que se adhieran a esta verdad. Y es justamente en los momentos de prueba, en los momentos de conflicto, donde realmente se ve también, donde tenemos que mostrar la fidelidad a la palabra de Dios y al querer de Dios. Yo creo que no hay otro camino sino de fidelidad al mensaje de lo que Dios nos ha dicho. La Iglesia siempre a lo largo de los siglos ha nadado contra un mundo secularizado, materializado, que siempre va a ir en contra de lo que la Iglesia quiere, de lo que Dios quiere. Y por tanto, no queda otro camino, porque tampoco podemos ponernos en ese camino de violencia, de protesta violenta. Sí, de una protesta sana, justa, razonable, tenemos que hacerlo. Pero la manera de protestar justamente es siendo fiel a la verdad. Listo, padre. Juan Carlos. Okay. Muchas gracias, Giancarlo. Muchas gracias, padre, por responder la pregunta. Antes de la oración final, que estará a cargo de nuestra coordinadora de la Pastoral Juvenil, nuestra amiga y coordinadora, madre del grupo, la señora Norano, quiero recordarles que la próxima semana tendremos invitados. Y obviamente, después, antes de la bendición que el Padre Vicente nos dará, terminando este primer día del itinerario misionero, quiero recordarles que la próxima semana tendremos invitados a una pareja de esposos, en donde ellos hablarán sobre lo que ellos han desarrollado de la misión, pero sobre todo sobre también la misión de la familia, la misión que se desarrolla en la familia y que se debe desarrollar como fruto de una gran convivencia. Así, señora Noralma, la oración para usted, y después terminamos con la bendición del Padre Vicente y algunas palabras de despedida también de él. Ok, muchísimas gracias, Toño. Gracias, Padre Vicente, por habernos acompañado hoy día. Cuando estábamos hablando de la misión, y realmente pues la misión, alguna pregunta que usted tuvo, pues sencillamente es vivir en lo cotidiano, ¿no es cierto? De acuerdo a lo que el Señor quiere. Y nosotros, no sé si todos los chicos o todos los presentes sepan, pero nosotros, como uno de nuestros patronos en la parroquia, tenemos al santo de lo cotidiano. Este santo se llama San Ricardo Pampuri.
y coincide justamente hoy que iniciamos la misión, que es el día del 1 de mayo. Entonces, San Ricardo Pampuri, pues él fue primero un joven, como todos los jóvenes que están aquí, un apóstol laico. Luego él fue médico y luego ingresó a la orden hospitalaria de San Juan de Dios. Entonces, él realmente siempre se refería a la santidad en lo cotidiano. Entonces, yo quiero permitirme solamente, el Padre Vicente después nos dará una bendición, pero quería hacer la oración de San Ricardo, el que ha sido médico del cuerpo y del alma, que interceda por todos nosotros, por las vocaciones y también por la salud del mundo entero. Entonces, voy a decir la oración para que todos la escuchemos. Señor, te pedimos que por la intercesión de San Ricardo Pampuri llame a tu servicio dentro de cualquier campo, como decía el Padre Vicente, en un trabajo, si son abogados, maestros, ingenieros, médicos, enfermeros, de servir al Señor tal cual San Ricardo lo hizo. Y pedimos también por el fin de la pandemia, que a tantos amigos, familiares, el Señor los ha llamado antes, y que pues que todos los que están enfermos logren sanarse con la bendición de Dios. La oración dice así: San Ricardo, has caminado un tiempo por las calles de nuestra tierra, has orado en el silencio de nuestra iglesia, has servido con amor e inteligencia a los enfermos de nuestras casas, has acogido a toda persona que te ha buscado. Hoy, como tus enfermos de entonces, yo también te busco y me acerco a ti para que me ayudes a sanar en el cuerpo y en el alma, y me obtengas del Señor tu misma fe. Amén. Bien, ante la misión también quiero yo. Muchas gracias. Amén. Por el espacio. Ok. Ante la bendición quisiera yo realmente felicitar a los que están organizando, al facilitador de este encuentro, a Toñín, que ha estado ahí de moderador. Lo ha hecho muy bien, muy bien. Pero ya te voy a contratar para la próxima, para otras cositas acá. Y les doy la bendición a todos, con el deseo de que San Señor nos haga vivir con alegría, con gozo, en medio de todas las penurias que podemos encontrar a causa de esta pandemia. Pero que el Señor nos dé la valentía y el gozo de poder anunciarle también desde el compromiso de nuestra vida con lo bueno, con aquellas cosas que dignifican nuestra humanidad. El Señor esté con ustedes, con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Pueden ir en paz. Demos gracias. Demos gracias al Señor. Amén. Felicidades. Gracias. Muchas gracias, Padre, por compartir el primer día del itinerario. Muchas gracias a todos los que participantes y los esperamos en verdad la próxima semana, que tendremos como tema principal la misión familiar, la misión de la comunidad a través de la familia. Muchas gracias. Los esposos misioneros se llaman Anita Cruz y Antonio García. Son ellos españoles de Jaén. Ahí tenemos, la señora Norma confirma los nombres de los esposos, Anita Cruz y Antonio García, creo. Sí. Sí, Antonio García. Lo esperamos la próxima semana. Las inscripciones siguen abiertas, o sea, va a ser, se pueden seguir inscribiendo para seguir participando más personas. Invitan a sus amigos, invitan a sus familiares para que tengamos este encuentro, que sobre todo que ahora estamos en tiempo de que tenemos que estar encerrados, escuchar sobre la experiencia de la misión.